¿Cómo están, estudiantes de segundo año de secundaria? Contenta de estar trabajando con ustedes la semana 21. Y aquí, en esta presentación, haremos un resumen de las semanas anteriores. Indagamos sobre hábitos de vida saludable. Meta. Nuestra meta en esta actividad es que vas a recopilar datos a través de encuesta, ¿sí? Los procesarás y organizarás en tablas y luego lo vas a representar mediante un gráfico estadístico y luego también vas a determinar la medida de tendencia central para que finalmente puedas sacar tus conclusiones e inferencias sobre los resultados de esta investigación. Entonces, los 4 pasos o 4 actividades, uno es elaboramos una encuesta o número 2 es organizamos tabla de datos agrupados. Actividad 3 es representar el histograma y 4 determinar las medidas de tendencia central. Hábitos de vida saludable. Constantemente se informa que para vivir con salud y mantener una buena calidad de vida es necesario tener un estilo de vida saludable. ¿Sabemos en qué consiste esto? Un estilo de vida saludable consiste fundamentalmente en tener un buen equilibrio entre una alimentación adecuada, hidratación, hábitos que contribuyen a un buen estado de nuestro cuerpo a nivel físico y emocional. Comenzamos entonces con la primera actividad y nos dice que lo primero que tenemos que hacer es definir la población, la muestra y las variables. Y aquí tenemos ejemplos de las variables de la semana 18 donde hablamos de la gastronomía peruana. Y esa situación, sus variables eran variedad, identidad cultural y precio. Y sus escalas o sus posibles alternativas frente a la encuesta era poco variada, variada y muy variada. De identidad cultural, nunca, a veces y siempre. De precios, poco accesible, accesible y muy accesible. Y aquí, en esta semana 20 que pasó, tenemos nuestra situación que es vida saludable. Y nuestras dos variables era, la primera pregunta, en función a los vasos de agua, y la segunda era sobre la actividad física. Y nuestras escalas o posibles alternativas estaban en intervalos. Ahí tenemos de 0 a 3 vasos, de 3 a 6 vasos, y en la actividad física ya estaba en función a las horas. Bien. Entonces, una vez que ya tú tienes tus variables, que son la variedad, la expresión cultural, y en cuanto a los precios, vas a plantear la pregunta. Ahí la tienen ustedes. Ya tienen que plantear ustedes la pregunta y por aquí están las escalas o las alternativas. Esto es en la situación de gastronomía peruana. Y acá ya tenemos la encuesta lista. Lista para poder entregar y poder encuestar. ¿Se dan cuenta? No nos olvidemos de esta parte muy importante del diseño de nuestra encuesta. ¿Ya? Y aquí también tenemos una encuesta ya lista donde nuestras variables fueron los vasos de agua y la hora de semanas en la cual la persona hace su actividad física, ¿no? Ahí está. También recuerden que todas las preguntas tienen un objetivo, ¿sí? Antes de plantear la pregunta, su objetivo. Y no se olviden nuevamente de esta parte muy importante para que puedan aplicar su encuesta.
Ahora, las técnicas de muestreo. En la semana 20 hicimos el muestreo estratificado, ¿sí? Donde seleccionamos a estudiantes, docentes, padres de familia y completamos una cierta encuesta, ¿sí? Pero ustedes ahora, para esta actividad, al grupo donde yo trabajo, les voy a pedir que elijan cuál de estos muestreos van a utilizar, ¿no? El aleatorio simple, el conglomerado, el estratificado o el sistemático. Ustedes eligen. Ahora, la actividad 2 ya se refiere a los datos agrupados, pero acá te muestro esto que tenemos de los datos no agrupados. Los datos no agrupados en las variables, en este caso es una variable cualitativa, ¿no? Y los datos son súper pequeños. Esa es la diferencia, ¿no? Datos no agrupados y agrupados. Y aquí tenemos la tabla de frecuencia de lo que era una de las preguntas, ¿sí?, de gastronomía peruana, y que la variable era expresión cultural. Y aquí sí tenemos la tabla de frecuencia de datos agrupados. Hablamos de datos agrupados porque acá en las variables encontramos un intervalo. Y el intervalo acá es de 0 a menos de 3, ¿sí? Y en el segundo intervalo es 3 menos de 6, 6 menos de 9 y 9 menos de 12. Y en 12 sí cerrado. Entonces, esta es la tabla, ustedes ya la conocen: frecuencia absoluta, acumulada, relativa y porcentual. Aquí vamos a graficar. Y en la gráfica, en el eje horizontal, van a ir las variables. Y en este caso va expresión cultural. Expresión cultural. Nos damos cuenta que esta tabla va a ser para datos no agrupados, datos muy pequeños, ¿no? Acá tendríamos que colocar las variables nunca, a veces y siempre. Y en el eje vertical se coloca siempre la frecuencia absoluta. En este caso viene a ser esto. Y colocaremos el 2, el 8 y el 10, pero lo vamos a colocar a través de un múltiplo. Tendríamos que colocar 2, 4, 6 y 8. Y entonces vamos a decir nunca 2. Ahí está. A veces 8. Vamos por aquí. Y siempre 10. Uy, nos faltó por aquí el número 10. Ya está. Y ahí tenemos el histograma, ¿sí?, de datos no agrupados. Ahora tenemos acá que graficar estos datos que sí son agrupados. Entonces aquí iría la variable vasos de agua. Y en vasos de agua, las variables o los intervalos comienza desde el 0 hasta el 3, de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12. Y por aquí va la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta podemos trabajarlo a través de un múltiplo de 5. Entonces decimos 5, 10, 15, 20 y 25. Y ahora sí podemos armar, donde nos dicen que de 0 a 3, aquí está, de 0 a menos de 3 hay 7. Entonces está por aquí. Y de esta manera estamos trabajando. Luego podemos sombrear. Ahí está. Luego tenemos de 3 a 6 y de 3 a 6, gráfico del 3 al 6, 25. Quiere decir hasta aquí.
Y como es intervalo, tiene que trabajarse de esta manera. Todo junto. Ahí tenemos, todo junto. De 6 a 9. Muy bien, 12. Entonces buscamos por acá el 10 y el 12 está por aquí. Ahí está. Y colocamos y lo coloreamos de otro color. Y finalmente, de 9 a 12 tenemos que son de 5, 7, 6 está un poquito menos. Ahí está, hasta acá. Ahí. Y sombreamos únicamente. Y de esa manera hemos graficado. Pasamos a la actividad 4 y esta actividad 4 son de datos no agrupados, pequeños, donde me piden hallar las medidas de tendencia central y la media aritmética de esto, por ser una variable cualitativa, no se puede calcular. De la misma manera, la mediana también no se puede calcular. La moda fácilmente podemos visualizar que es siempre. Y ahora, antes de pasar, vamos a recordar un poquito para sacar las medidas de tendencia central de datos agrupados, como es en este caso, vamos a sacar. Tenemos esta tabla, recuerden, variable, marca de clase. Esta marca de clase sale de la suma de estos dos y se divide entre 2. Aquí está la fórmula. También se explicó esto en presentaciones anteriores. La frecuencia absoluta que sí la vas a tener y acá vas a hacer una columna donde vas a multiplicar XI por FI. XI por FI. 35 por 8, 280. 41 por 12, 492. Y así sucesivamente. Finalmente, a este producto de XI por FI vas a sumarlo y entonces fácilmente tengo acá mi media, que es igual, dice, la sumatoria de FI y XI, acá está, 1724 entre 40. Y ya tenemos el resultado, simplemente nos queda dividir. Bien, pasamos ahora. Entonces, ya recortando cómo sacar la media, lo vamos a hacer con este ejemplo de la semana 20. Entonces, nosotros tenemos acá este intervalo que es de 0 hasta 3 abierto y la marca de clase es la suma de estos dos, quiere decir 0 más 3, que sería 3, y se divide entre 2. Recuerden que la marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. Esta formulita la tienes que hacer aquí. Entonces, si sumamos 0 más 3, 3 entre 2 es 1,5. 1,5 vamos a colocarlo acá. De la misma manera, 3 más 6, 9 entre 2, 4,5. El siguiente, 6 más 9, 15, entre 2, 7,5. Y de esa manera estamos completando nuestra marca de clase. ¿Para qué la marca de clase? Para poder hallar la media o el promedio, en este caso, de datos agrupados. Ahí está, 10,5. Ahora, tengo la frecuencia absoluta. Y en esta columna vamos a multiplicar XI por FI. Multiplicamos 1,5 por 7. Ustedes se ayudan de la calculadora, ¿sí? En estadística podemos trabajar con calculadora. 4,5 por 25, 112,5. 12. Acá tenemos 7,5 por 12, sería 90, pero el 90 le puedo agregar el cerito para poder sumarlo.
Y acá tenemos 10,5 por 6, que sería 63, y también le agregamos un cerito. ¿Qué hacemos con todo esto? Vamos a sumar. ¿Por qué sumamos? Porque miren, acá está la fórmula. La fórmula me dice la sumatoria de FI por XI, y aquí lo tenemos. Entonces, si sumamos estos 4, vamos a tener 276,0, que viene a ser también 276. Bien, entonces vamos a resolver ahora sí. Y acá vamos a resolver con otro color. Entonces, ahora sí, fácil. X igual la sumatoria arriba, 276,0, que lo puedo poner 276, entre la muestra. Y la muestra está aquí. Y la muestra es 50. Acá colocamos 50 y entonces solo nos queda dividir y nuestra respuesta sería 5,52. Y esta es la media. ¿Podemos interpretar la media? La medida sí podemos interpretarlo, ¿no? Y nos damos cuenta y nos ayudamos de estos intervalos y de la frecuencia absoluta. Ahora hacemos un ejemplo de cómo hallar la mediana para datos no agrupados. Y tenemos que tener esta tablita y completar la frecuencia absoluta. Entonces podemos escribir aquí el 9 más 14, 23. Es lo primero que tienes que hacer. 46 y 50. Luego vamos a reemplazar en esta fórmula, pero antes debo tener claro de que voy a tener que coger la muestra, ese es tu primer paso, y dividirlo entre 2. Y 50 entre 2 es 25. Ese 25 vas a ir a buscarlo en la frecuencia absoluta. Y si tú miras acá, acá hay 9 personas, pero yo quiero la posición de la persona 25. No está aquí, entonces sumamos estos dos. 9 más 14, que sería 23. ¿Y estará la posición 25? No. Eso quiere decir que voy a tener que sumar estos 3. Y si yo sumo esos 3, ahí sí está la mediana. Entonces, al estar la mediana ahí, encerramos esto aquí. ¿Y para qué? Porque a raíz de este tercer intervalo vas a hacer el reemplazo de los datos. ¿Ya? Entonces lo hacemos en nuestra pizarrita. Reemplazamos la fórmula mediana igual límite inferior, y acá tenemos 140, recuerden de lo que está sombreado, ¿eh? Más n entre 2, que ya es 25, menos la frecuencia absoluta, pero la posterior, me dicen. Ah, ya, no es este 23, ¿sí? Tampoco es el 46, sino es el que está anterior, que sería 23. Entre la frecuencia absoluta, ahí sí es 23, encerramos, y por la amplitud, C es amplitud, y la amplitud de 140 y 150 es 10. Ahí está. Y ahora simplemente operamos. Hacemos esta restita, y la resta entonces, ¿a qué es igual? 25 menos 13. 25 menos 23 es 2, sobre 23 por 10. Puedo multiplicar, entonces la mediana es 140 más, ¿sí? 140 más 20 sobre 23. Y 20 sobre 23 en decimales es 0,87. Sumado con 140, mi mediana es 140,87. Ahí está. Ahora hacemos lo de nosotros, ¿no?
¿Y cómo sería acá entonces? Acá tendríamos la fórmula, por favor. Ahí tengo la fórmula. Entonces, acá primero completamos la tabla, ¿sí? ¿Ya? Decimos 7 más 25, 32, 44 y 50. Sabemos que la muestra es 50. Y ahora, límite inferior, ¿de dónde sacamos? Ah, ¿recuerdan? Este 50 se divide ¿entre cuánto? Acá lo vamos a poner 50 entre 2, que sería 25. Ahora, ¿dónde estará la ubicación 25? Acá hay 7. Acá hay 25. 7 más 25, 32. Sí está. Entonces, encerramos todo esto, ¿sí? Encerramos todo esto porque de acá van a salir para la fórmula, los datos para la fórmula. Acá tenemos 3, 6, ahí está. Ahora sí, nos vamos por este lado y vamos a reemplazar. El límite inferior es 3. Ahí lo tenemos. Más n entre 2, pero n entre 2 ya lo sacamos, es 25. Menos la frecuencia absoluta, pero la anterior. Ah, 25 no. 32 tampoco. Es el número 7. Esa es. Frecuencia absoluta, aquí está, es 25. Y ahora vamos a multiplicar por la amplitud. Y la amplitud nos damos cuenta que es de 3 en 3. Ahí está. Y resolvemos. 25 menos 7. Multiplicamos por 3, dividimos entre 25, ¿sí? Mi respuesta es 2,16. ¿Se ayudan con la calculadora, chicos? ¿Ya? Y entonces tenemos como respuesta que la mediana es 5,16. Ahí está. Ahora pasamos a la moda. Ejemplo de la moda. ¿Qué nos dicen? A ver. Vamos a ver. Ya tenemos la frecuencia absoluta y la absoluta acumulada. Muy bien. Miramos la fórmula. Absoluta. ¿Dónde está la moda? Aquí, ¿dónde está la moda? La moda está acá donde hay más personas. En este caso es el 8. Encerramos entonces esto de acá porque de aquí van a salir las respuestas. ¿Está bien? Ahí está, la 8. Ahora, ¿qué significa el triangulito 1? Aquí está. Dice, el 8 le resta 5. Y el triangulito 2, al 8 le restas 4. Ya está. Y eso es todo. Incluso lo podemos hacer en esta parte de acá. A ver, moda igual, límite inferior 11, más triangulito 1, aquí lo tenemos, simplemente restar, 3, abajo otra vez triangulito 1 y triangulito 2 es 4. Acá lo tenemos el 4. Por la amplitud, y en este caso la amplitud es 3. Y entonces la moda, ¿qué tendríamos que hacer acá? Acá es 3, ¿ah? ¿Qué tendríamos que hacer? Ah, tendríamos que sumar los denominadores. Entonces sumamos 3 sobre 7 por 3. Y esto me da como resultado la moda 12,29. Simplemente es multiplicar, dividir y sumar. Pasamos a nuestro ejemplo y aquí tenemos la formulita, ¿sí? Entonces, a ver, la moda la puedo reconocer fácilmente en la frecuencia absoluta, aquí. ¿Quién es la moda? Ah, acá está, es 25. Aquí está. Entonces encerramos. Encerramos la moda. A ver, ahí está. Y una vez que hacen fórmula, y en la fórmula tenemos moda igual, límite inferior, aquí está, este es el límite inferior, 3 más, nos olvidamos de los triangulitos. Y los triangulitos, acá vamos a poner, triangulito 1 es igual 25 menos 7, que sería
entonces, ayúdenme, 18. Y el triangulito 2 es 25 menos 12, que sería 13. Y acá tenemos ya el triangulito 1 y el triangulito 2. Entonces, fácil, reemplazamos. El triangulito 1, 18. Triangulito 1, 18, ¿sí? Y acá tenemos 13. Y la amplitud es 3. La moda, entonces, 3 más 18, en el denominador 31, acá se multiplica, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es sumar, ¿sí? Dividir, 18 entre 31 y multiplicarlo por 3. Esa respuesta es 1,74. Y sumado con 3, 4,74. Y hemos sacado las medidas de tendencia central de los datos agrupados. Eso es todo, chicos. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Gracias por ver mis videos. Suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen los videos. Síganme en el Instagram. Nos vemos.